El tema que hoy vamos a abordar, le puse a esta prédica el título ¿De dónde viene la verdadera celebración? Recuerden, mis hermanos, que Adán, el padre de la humanidad, el primer ser humano que existió sobre la faz de la tierra, él fue creado por Dios del polvo de la tierra. Y el Señor, el Dios Todopoderoso, sopló aliento de vida en él. Pero es el primer ser humano que no disfrutó, el primero y el único, que no disfrutó de una niñez, porque Dios lo hizo hombre. Él no tuvo un papá y no tuvo una mamá humana terrenal que lo cuidaran. Dios lo hizo como un hombre, y de acuerdo a la tradición judía, vemos que el hombre, como hombre ya maduro, era a partir de entre los 30 años, de los 30 años hacia adelante. Por lo tanto, podemos pensar que Adán fue creado por Dios como un hombre de esa edad, de unos 30 años. La Biblia no nos dice de cuántos años lo creó Dios, dice que creó al hombre. Pero algo que sí sabemos es que él no tuvo papá y mamá humanos, que lo hubieran cuidado desde niño y lo hubieran enseñado, sino que no había otro ser humano en la tierra sino él. Y luego, cuando el Señor dice, y no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, dice que el Señor puso un sueño en él y abrió su costado, y de una de sus costillas sacó a la mujer y creó a la mujer del hombre y le dio aliento de vida. Cuando el Señor hace la creación, les entrega el huerto. Creó el huerto del Edén, donde todo era perfecto, donde ellos lo tenían a su disposición, pero dio un mandato: de todo árbol del huerto pueden comer, pueden disfrutar, pero del árbol del bien y del mal, no comerán su fruto, porque el día que lo hagan, ciertamente morirán. Y luego llega Satanás en la investidura de serpiente y les dice: ¿con que Dios dijo? De una vez pervirtiendo en ese momento la palabra. El caso es que Adán y Eva tomaron del fruto, lo comieron e inmediatamente descubrieron el bien y el mal y se dieron cuenta de su propia desnudez y se ocultaron. Y aparece el Señor diciendo: ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Y Adán lo primero que dice es: la mujer que me diste. Y pregunta a Eva: ¿qué fue lo que hiciste? Y lo primero que ella dice es: la serpiente me engañó. A partir de ahí, el Señor emite juicio sobre ellos y hace una sentencia y expulsión del paraíso, expulsión del huerto a Adán y Eva, y da una serie de sentencias donde les dice al hombre y a la mujer. Génesis 3:15, a la mujer le da y le habla acerca de cómo serán sus preñeces, que las tendrá con dolor. Al hombre le dice:
usted de aquí en adelante ganará el pan con el sudor de su frente, labrará la tierra y la tierra producirá espinos y cardos. Y empieza la vida de estos seres humanos fuera del huerto, separados de Dios, y tienen hijos e hijas. Y nace Caín, el hermano mayor de Abel. Caín sí nace como niño, con papá y con mamá. Es el primer niño en los relatos bíblicos que tiene papá y mamá, que nace como niño y que empieza a ser educado con un papá y una mamá. Pero quiero que ustedes se den cuenta que ya venía en ese ADN de ese niño la naturaleza caída. Y nace el primer hombre con naturaleza de pecado, con tendencia al mal, con tendencia a hacer lo malo. Y luego nace Abel, quien empieza a caminar en su vida, pero nace con un corazón agradable delante del Señor. Y luego Caín empieza a trabajar como agricultor, pero su corazón tenía algo que era esa falta de rectitud, y el pecado empieza a gobernar su vida y él se deja gobernar por su vida y decide hacer lo malo hasta que su ofrenda que presenta delante del Señor no es agradable y se llena de ira en contra de su hermano y decide asesinarlo. Y se presenta el primer asesinato sobre la tierra, el primer derramamiento de sangre humana sobre la tierra, y empieza la maldad del ser humano. A partir de ahí, todos nosotros, los seres humanos, nos encontramos con esa naturaleza, investidos en nuestro ADN, viene esa naturaleza pecadora. Miremos lo que nos dice Proverbios capítulo 17, versículo número 15. Dice así: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Esta palabra abominación es traducida como algo asqueroso, algo repugnante, algo que es repulsivo. Piensen en esto, ¿por qué no lo repite conmigo? Asqueroso, repugnante y repulsivo. Esa es nuestra naturaleza. Entendamos eso, mis amados hermanos, porque es importante que nosotros dejemos de vernos con la mirada como nos hemos acostumbrado a vivir o como tal vez nos enseñaron desde nuestra casa. Qué niño tan lindo, qué niña tan linda. No es para que tú vayas a usar esto para decírselo a los hijos, ¿no? Buenos días, asqueroso, repugnante, repulsivo. No. Nosotros recibimos el amor de Dios, pero necesitamos reconocer nuestra condición. Acordémonos del apóstol Pablo y vamos a ir un poco al Nuevo Testamento, pero solo hago una mención del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él era muy orgulloso de su naturaleza. Él decía con gran orgullo que él era judío, que tenía la ciudadanía romana, que había sido preparado por Gamaliel, ¿no? Y era un gran conocedor de la ley, pero odiaba a Jesucristo. Odiaba la obra de Jesucristo y odiaba todo lo que tuviera que ver con Jesucristo, y obviamente se dedicó
a perseguir a la iglesia. ¿Ven esa naturaleza en Pablo de Caín? ¿La ven allí? La naturaleza de Adán. Esa es la condición. Él perseguía a cristianos. Él decidió creer que la verdad la tenía él por sí mismo, que él había recibido de Dios, que había conocido a Dios, creía conocer a Dios, pero lo que conocían eran sus principios establecidos en la palabra, pero estaba lejos de conocer al Dios verdadero. Por eso perseguía, por eso señalaba, por eso acusaba, por eso llegó a participar hasta en el crimen del homicidio. Y por eso dice la Escritura que cuando asesinaron a Esteban, las vestiduras de Esteban las tiraron a los pies de Saulo. Saulo de Tarso, el gran Pablo. Pero tuvo que tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte algo, el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo lo propicia Él, no nosotros. Por lo tanto, tenga en mente esto. La jactancia del ser humano nunca, nunca, nunca la debemos poner en ejercicio, porque no hay delante del Señor quien se pueda jactar, ni uno solo, ni un Pablo, ni un Saulo. ¿Por qué? Porque cuanto hacemos en nuestra naturaleza caída es abominable, asqueroso, repugnante y repulsivo a los ojos del Señor. ¿Cómo puede Dios justificar al impío y conservar su justicia? Tenga eso en mente. Vamos a mirar una suposición. Un juez compasivo. Esto les va a sonar muy familiar, pero es por allá de un país lejano. Dice, un guerrillero en una nación donde hay guerrilleros viola y asesina a más de 500 mujeres. Asesina a muchos campesinos y cuando lo capturan confiesa que fueron más de 3,000 y dice que muchos de ellos fueron niños menores de 12 años. Luego se involucró en narcotráfico y es nombrado jefe de una cuadrilla que prepara base de coca y luego produce en un laboratorio miles de kilos de cocaína de alta pureza, la cual exporta a Europa y Asia. De la misma manera, cuando es capturado, confiesa todos estos delitos. Cuando el juez lo escucha en su defensa, dice que de todas maneras él, con el remanente de lo que obtenía, ayudaba a una escuelita en la selva y pagaba sueldos más altos a los profesores de esa escuela. Dice además, desde su lugar de ocultamiento, que durante mucho tiempo sostuvo a sus padres y a sus hermanos menores, a los cuales ayudó a salir adelante, pagándoles su educación, incluso hasta el nivel profesional. Dice de sí mismo que de todas maneras, además, fue mucha la gente que ayudó. El juez, compadecido por cuanto le había hecho bien a tantas personas, lo toma o les pone todos esos argumentos como poderosos atenuantes en su defensa y decide dejarlo libre. ¿Creen ustedes que este juez actuó con justicia? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Merecía ser condenado? Ok, tenga eso en mente.
Esto nos demuestra, estamos hablando del ser humano. Estamos hablando del ser humano. Entonces, cuando usted vuelva a rememorar este pasaje del guerrillero en aquel país donde había guerrilleros, piense en su país, piense en su familia, piense en su propia condición y piense en si en su propia vida ha habido pecado, mentiras, acusaciones, descalificaciones, señalamientos, enjuiciamientos. Cuando yo estaba en la escuela, eso era el pan de cada día, las acusaciones contra los niños de parte de los profesores. El ser humano, como tal, es abominación a Jehová. Es horrible, es asqueroso, es pecaminoso. ¿Cómo pues entonces justificarlo? La respuesta únicamente la podemos encontrar en el Calvario. Cada uno de nosotros debe comprender que nuestro pecado era horrible, que nuestro pecado olía a feo y producía repugnancia a nuestro Dios. Esa era nuestra condición y esa es la condición del que se niega a acercarse a Dios. Huele a feo, es maloliente, es feo y produce repugnancia delante de nuestro Dios. Esa es la condición del pecador. Y miremos lo que dice el Antiguo Testamento al respecto. Dice, en el Antiguo Testamento la palabra abominación aparece 21 veces como abominación a Jehová. Y en la traducción del hebreo dice que abominación es aquello que se debe detestar, que es detestable, que no es digno de mirarse, que está destinado únicamente a ser destruido. ¿Qué palabra dura esta? ¿Qué palabra dura esta para nosotros? ¿Saben por qué? Porque desde Adán hasta nuestros días han pasado muchísimas generaciones. Tanto que ustedes conocen la sociedad actual. Y la sociedad actual ahora alaba a los corruptos. La sociedad actual ahora se enorgullece de los narcotraficantes. Ahora la sociedad actual venera a los políticos que hacen lo malo. Se dieron cuenta de la muerte de un señor Maradona, violador, drogadicto, pendenciero, querelloso, de tantas cosas equivocadas, y sin embargo la sociedad mundial, fanáticos del fútbol, lo endiosaron y dijeron, ese es Maradona, ese es un Dios. Lo exaltaron. Vuelvo a repetir, la traducción del hebreo para la palabra abominación es detestar, detestable, no es digno de mirarse, destinado solo a ser destruido. En Deuteronomio, capítulo 7, versículo 26 dice, y no traerás cosa abominable a tu casa. Aquí está hablando Dios. Dice, no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. ¿Se acuerdan qué significa la palabra anatema? Maldito. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema.
Y a nuestros hogares, ¿qué llevamos? A nuestros hogares llevamos pecado, llevamos maldad, llevamos mentira, llevamos idolatrías, llevamos componiendo una serie de cosas a nuestros hogares que a nuestro acomodo decimos, la ropa sucia se lava en casa. Y allí lo mantenemos en oculto. Y al mantenerlo en oculto, ¿qué estamos haciendo? Cuando estamos manteniendo algo oculto y cuando nos atrevemos a decir que la ropa sucia se lava en casa, ¿no es que estamos pretendiendo esconder algo? ¿Sí o no? Piénsalo. En Éxodo 34, del 5 al 8, nos dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés. Proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Pero miren algo curioso. Aquí dice que nuestro Dios es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero mire lo que dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo entender si el Señor está diciendo que es misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero viene y dice que de ningún modo tendrá por inocente al culpable? ¿Éramos culpables? ¿La humanidad es culpable? El Señor está diciendo, no tendrá por inocente al malvado. Y Moisés recibe este mensaje y cae rostro en tierra y adora al Señor. Y me viene a mi mente en estos momentos, miremos qué nos dice ahí Éxodo 33, versículo número 18, donde dice: Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. O sea, Moisés estaba recibiendo en ese versículo que acabamos de leer, 34, 5 al 8, está recibiendo la respuesta de Dios. Pero mire lo que dice Moisés: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Y el Señor respondió en el 19 y dice: haré pasar delante de ti toda mi bondad, delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé, pues tendré misericordia de quien quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Pero viene y nos dice aquí que no tendrá por inocente al malvado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo entender esto? Pues debemos saber que la gloria de Dios es
su carácter, su naturaleza, su manera de relacionarse con sus criaturas. La gloria de Dios se revela para todos nosotros, para todo aquel que cree en Él, en su misericordia, en su gracia, en su compasión, en su fidelidad, en su perdón, en su justicia, en el amor. Y en ese amor y en esa misericordia de Dios son verdaderamente maravillosos, y todos nosotros, todos los seres humanos, nos beneficiamos de ellos. Esa es la gloria de Dios. Muchos andan diciendo, quiero ver la gloria de Dios. Ya la tenemos, la hemos visto, y los creyentes la podemos experimentar todos los días. Primero, reconociendo cuál es nuestra verdadera condición. Porque vivíamos separados de Dios. ¿Y saben qué es lo más grave? Tan terriblemente orgullosos que nos creíamos buenos. Tan terriblemente orgullosos que decíamos, pero si yo no le he hecho mal a nadie, yo voy de mi casa y regreso a mi casa, yo solo preparo el alimento, yo cuido a mis hijos, yo no le hago mal a nadie, yo estoy aquí muy bien. Pero su corazón orgulloso rechazaba completamente al Señor. Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ahí vamos desatando la madeja. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición. Ese es el ser humano. Por lo tanto, no había posibilidades, ni una sola, sino solo condenación. Bien dice el Señor en Jeremías capítulo 17, 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hasta aquí todo es trágico, hermano, ¿cierto? Hasta aquí tenemos la batalla completamente perdida. Hasta aquí vivíamos nosotros antes de conocer a nuestro Señor. Y por eso les dije al comienzo de esta predicación, el único remedio es el Calvario. Tenía que venir el hombre perfecto, sin mancha y sin pecado, quien fue tentado en todo, pero nunca pecó. Dios, siendo Dios, se hizo hombre. Él no dejó su naturaleza de Dios y se convirtió en hombre. No, Él vino como Dios y cubrió a la Virgen María, y ella recibió el Espíritu Santo y engendró un ser humano 100% humano, que nació 100% humano, con 100% naturaleza humana. Luego Él va a la cruz, siendo 100% humano.
Despojado de su poder, es decir, no usando su poder. Solo 100% en su naturaleza humana fue castigado por el Padre, recibiendo allí en la cruz toda, miren hermanos, toda la ira de Dios, con todo el peso de la justicia de Dios por causa tuya y por causa mía, por causa de nuestros pecados. ¿Entiendes esto? Jesús, quien no cometió pecado, asumió sobre sí todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, recibiendo Él todo el castigo. Ahora entendemos por qué Deuteronomio, allá 27, el que leímos, nos dice, y no tendré por inocente al malvado. Porque nosotros fuimos castigados en Cristo. Amén. Y hay quienes dicen, cuando leen el Antiguo Testamento y dicen, y no tendrá por inocente al malvado, pero eso es del Antiguo Testamento, en Cristo ya fuimos perdonados. Es una media verdad. Es una media verdad, y una media verdad es una mentira, es un falso entendimiento del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor, efectivamente, nuestro Dios Todopoderoso, no tiene por inocente al culpable. Es cierto, es una verdad. Y si la persona no se arrepiente, hay personas que no quieren conocer al Señor, hay personas que definitivamente no quieren conocer al Señor y lo rechazan. Mientras no estén en Cristo, la ira de Dios está sobre ellos. Y vendrá la enfermedad y vendrán muchas cosas terribles a esas familias que se resisten, que rechazan al Señor, que no quieren saber de Dios, que dicen, mire, yo aquí estoy contento con esta religión que vivo, sea cual sea la religión que practique, el culto que practique, la tradición que tenga, la ciudad o el país donde viva, el dinero que tenga, los recursos que tenga, no importa cuál sea su condición. Si no está su corazón en una disposición de reconocer su pecado e ir a Dios, la ira de Dios está sobre él. Y Dios no lo tendrá por inocente. Porque en Cristo, el único que recibió el castigo por las maldades nuestras en la cruz y que derramó toda su sangre, fue donde sucedió nuestra propia justificación. Y por eso fue que Él dijo, he venido a salvar lo que se había perdido. Es decir, Él recibió todo el castigo. Él se hizo maldición por todos nosotros. A Él fue al que el Padre llamó maldito eres. Por causa nuestra. Se puso el justo por los injustos. Sí, Dios lo hizo por amor a nosotros. Amén. Lo hizo por su justicia divina, para librarnos del pecado y la maldad. El segundo Adán, Jesucristo, Él es nuestro Señor, el Salvador y Redentor de nuestra vida. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Salmo 132, 1 y 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vuelvo a repetir, amada iglesia, amados hermanos, estamos entendiendo cómo es que Jesucristo
vino a buscar lo que se había perdido. Es más claro ahora, ¿cierto? Ahora lo tenemos más claro. Por lo tanto, eso nos lleva a pensar en cuál es nuestra vida cristiana, en cuál es la vida que hoy llevamos. ¿Qué es más importante para nosotros? Nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras diversiones, nuestras necesidades o nuestro Señor. Porque acordémonos que nosotros estamos de paso. En esta tierra somos peregrinos y vamos camino hacia una eternidad. Y la eternidad la vamos a encontrar con Jesucristo si desde aquí vamos con Él. Si desde aquí nos hemos arrepentido. Si desde aquí vivimos con Él y para Él. Y hemos tomado la decisión de no dejarnos gobernar más por el pecado, más por la murmuración, más por el señalamiento, más por la descalificación, más por tantas cosas que hay. Cada uno sabe cuál es el pecado que ha gobernado su vida. Cada uno conoce cuál es el pecado o la serie de pecados que ha gobernado su vida. Cada uno conoce sus propias debilidades y el Señor las conoce. Por lo tanto, es tiempo de un verdadero y genuino arrepentimiento y búsqueda de esa reconciliación con nuestro Señor. Dios cubre mi pecado. Dios no me inculpa de pecado. ¿Se acuerdan qué hizo el Señor con la Virgen María? Él la cubrió y concibió al Dios 100% y al sin pecado. Así como Dios cubrió a María, así tú has sido cubierto en Jesucristo. Amén. ¿Se acuerdan del guerrillero? Un juez tiene la obligación de ejercer justicia e imponer una pena. Por eso el Señor dice la Escritura que Él no se puede negar a sí mismo, que Él es el Dios que no miente, que Él es el Dios que no puede negar sus principios. Él lo que estableció quedó establecido y no lo puede negar, no lo puede borrar. Él no puede venir a decir, perdón, es que me equivoqué, borrón y cuenta nueva. No, el Señor castigó en Jesucristo todos nuestros pecados por ese gran amor que nos tuvo, que nos tiene y que nos tendrá. Romanos 3:25 en la Nueva Traducción Viviente nos dice. Leo 25 y 26. Y miren esto tan hermoso que hay aquí. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó en justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos cuando ellos creen en Jesús. Vuelvo entonces a preguntar, ¿nos podemos jactar de algo nosotros? Nada. No tenemos absolutamente nada de qué jactarnos. Lo único a lo que nos lleva todo este mensaje es actuar como Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Cayó rostro en tierra, agachó su cabeza, se humilló delante del Señor
y lo adoró. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Es necesario, es muy necesario que esto lo meditemos. Acordémonos que con solo venir un ratito a la iglesia a recibir el mensaje no es suficiente. Es necesario que tú vayas a la Escritura. Es necesario que medites en la palabra. En esta iglesia está toda esta serie de enseñanzas de los libros de Te reto a ser mejor. Y en el libro cuarto, para los que ya lo estamos haciendo, qué maravilla que el Señor nos está hablando de todo esto, porque es que necesitamos el Evangelio todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para no mirar la paja que hay en mi hermano, sino para ver la viga que hay en mi propio ojo. Porque así es que la iglesia del Señor crecerá, sobreabundará y se multiplicará. No podemos tener comunión más con el pecado. El Señor no es como dicen algunos por ahí, que el Señor ama al pecador pero que odia el pecado. No, el Señor no tendrá por inocente al malvado. Y malvado es todo aquel que peca. Malvado es el que lleva abominación a su casa. Y el que lleva abominación a su casa es un maldito, es un anatema, es un mentiroso, es un pecador y necesita arrepentirse. Pero ahí está el gran amor del Señor. Ahí está nuestro Señor para proveer toda la justicia que tanto necesitamos. Ahí está y nos lo está entregando en nuestras manos para que la recibamos en plena humildad de corazón. No hay otra manera. Empezamos a entrar a la conclusión de hoy. ¿Se acuerdan el título de la prédica? No entendí. ¿De dónde viene la verdadera celebración? Ahora creo que estamos más dispuestos a celebrar esta Navidad, ¿cierto? Ahora es cuando vamos verdaderamente con alegría a celebrar. Los que creen en Él se regocijan. Los que no serán expuestos en el día de juicio. ¡Qué tremendo que es esto! Y si se dan cuenta que hay montones en el mundo entero que celebran la Navidad este 24, pero no conocen al Señor, serán expuestos en el día de juicio si no celebran la verdadera celebración. Si no se preparan para llevar la verdadera celebración. Y nosotros como hijos de Dios somos los llamados. Entiendan esto, iglesia amada. Somos nosotros, cada uno de nosotros, los llamados para llevar este evangelio de la salvación, las buenas noticias de la verdadera y auténtica celebración a nuestra familia. Porque ellos y nosotros, ninguno sabe cuál es el día de nuestra partida. Pero la mayoría de las veces actuamos como si fuéramos eternos, como si no nos fuéramos a morir. Y acordémonos que la naturaleza del pecado ciertamente nos va a llevar a la muerte. Unos para ir al juicio, a condenación, y otros que vamos a ir al juicio para salvación. Pero vamos a pasar por el paso de la muerte. Miqueas capítulo 7, del 18 al 19 nos dice. Miren estas preciosas palabras del Señor. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y que pasa por alto los pecados de su pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies
y los arrojarás a las profundidades del océano. Ahora entiendes, mi hermano, cuando tus pastores y tus líderes de alabanza te invitan a que juntos adoremos al Señor con toda solemnidad y con todo respeto. Es que el Señor merece toda nuestra honra. El Señor merece toda nuestra adoración. El Señor merece todo nuestro respeto, porque miren lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces es necesario en esta Navidad elevar a nuestro Dios verdaderos cantos de adoración a su nombre, porque Él viene por segunda vez. Ya no a traer salvación, Él ya vino a traer salvación. Eso ya lo hizo Él. Él ya no va a venir por segunda vez a traer salvación. Ahora va a venir por segunda vez a juzgar los secretos de los hombres. Y por eso es que nosotros como iglesia nos debemos preparar para que sean juzgados nuestros secretos. Él es el que nos va a juzgar. No somos nosotros los que juzgamos. Nosotros no somos los que determinamos si mi iglesia es esta o es aquella, si mis pastores o mis líderes están así o están asá. Reciba la palabra del Señor. Examine las Escrituras y vea si lo que se enseña en su iglesia es lo que dice aquí en la Escritura, es la sana doctrina de la palabra. Y si su vida está siendo edificada en el Señor, si su vida está siendo verdaderamente construida sobre el cimiento verdadero, entonces permanezca allí en esa iglesia, sujétese a sus autoridades y deje de tener pensamientos equivocados en cuanto a si es o no es, porque el Señor es el que va a traer juzgamiento sobre su iglesia. Él juzgará a sus pastores, Él juzgará a sus líderes, Él juzgará a toda la humanidad. Y unos van para condenación y otros para salvación y vida eterna. Por eso, mis hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe, no me avergüenzo del Evangelio, es lo que realmente estaba queriendo transmitir a todos los cristianos de este tiempo, a nosotros los miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es que Él no se avergüenza de ser llamado cristiano. Nosotros los cristianos no nos avergonzamos de ser llamados cristianos porque tenemos el nombre más digno, tenemos el nombre más alto, tenemos el nombre del Creador del cielo y de la tierra, del Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo nos vamos a avergonzar de ser llamados cristianos? Pero te lanzo esa pregunta a ti. ¿Te avergüenzas de ser cristiano? Si ha sucedido o si está sucediendo, creo que hoy tus ojos están siendo abiertos para nunca más experimentar ese hecho, porque es el acusador el que te está señalando. Y no es nuestro Dios, porque Él nos dio el título más hermoso que podemos tener nosotros como sus hijos. ¿Ves la gloria de Dios transformando tu vida? El juicio de Dios es según verdad, que es justo conforme a su evangelio. El juicio de Dios es verdad. O sea, todos nosotros ahora sabemos y entendemos que vamos a pasar cuando salgamos de este cuerpo, ya sea en la muerte o en el arrebatamiento con el Señor, pasaremos al juicio. Pero nosotros, los hijos de Dios, que hayamos vivido conforme al mandato de su palabra, llenos del amor de Dios, sujetos al Señor, entonces pasaremos para vivir en el juicio verdadero, el paso a la salvación y a la vida eterna con nuestro Señor.
En Hechos 16, del 30 al 32, nos dice: y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a los que estaban en su casa. Amén. Amén. Miren esto. Muchos cristianos se han apegado únicamente al versículo 31. Y dicen: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer, creer en el Señor Jesucristo. Pero acuérdense que se les enseñaba esta semana a los que se pudieron conectar en el lugar de extensión, se les enseñaba que creer implica arrepentimiento. Si tú has creído, entonces es porque te has arrepentido. Y si te has arrepentido, es porque has creído. Es una sinergia de esta palabra donde todo es en el Señor puesto delante de sus ojos. Yo digo que he creído, entonces es porque me he arrepentido. Y si me he arrepentido es porque he conocido a mi Señor, quien me ha perdonado todos mis pecados. Por lo tanto, vivo en la gracia de mi Señor y ya no condeno a otros. Ya no juzgo a otros. Ya no miro la paja de mi hermano, sino permanezco examinándome a mí mismo, porque yo necesito crecer en el Señor. Y luego en el 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Eso es lo que tenemos que hacer. Hablémosle las palabras de salvación. El evangelio de la cruz es necesario que se lo prediquemos a todos nuestros familiares, porque todos vamos a ir al juicio. Unos para salvación, repito, y otros para condenación. Es tiempo de escudriñar cada vez más y más y más y más la palabra de Dios para obtener del Señor la certeza plena de quiénes somos en Cristo. La certeza plena de nuestra salvación, la certeza plena del que nos compró, la certeza plena del que derramó su sangre por nosotros. Esa seguridad es la que nos lleva a mantener nuestra frente en alto todos los días de nuestra vida, porque el amor de Jesús, el amor del Padre, el amor del Espíritu Santo nos ha cubierto. Como cubrió a María, nosotros estamos cubiertos de ese amor del Señor. Y esa cobertura, ese cubrimiento, no nos será quitado jamás. Jamás. Eso debe llenar de alegría nuestras vidas. Jamás. Así como el Señor cubrió a María y la llevó al alumbramiento, así nosotros hemos sido cubiertos por el Señor y llegaremos al alumbramiento en el día postrero. Y nos presentaremos delante del Señor y junto con Él serán celebradas las bodas del Cordero con su amada, con su iglesia preciosa. Para sellar el mensaje, Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Por lo tanto, mis amados hermanos, no nos cansemos jamás de llevar el evangelio de la salvación y nunca más sintamos la carga de hacer discípulos, porque esto ahora en nosotros debe producir un gozo maravilloso. Alégrate en el Señor. Que ustedes puedan tener de verdad este 24 de diciembre, ojalá y de aquí en adelante, las mejores celebraciones de Navidad. Que si van a compartir un alimento, que si se van a reunir en el núcleo del hogar, entonces que se lleve
Ojalá un mensaje como este a sus familiares.